El régimen de la Restauración de 1874 a 1923, características y funcionamiento del sistema canovista. Se entiende por restauración el periodo de la historia de España que va desde el pronunciamiento de Martínez Campos en 1874 hasta el golpe de Estado protagonizado por el general Primo de Rivera en 1923. Hay que recordar la última etapa del sexenio democrático, con la instauración de la Primera República en 1873. Sin embargo, las debilidades internas entre los mismos republicanos llevaron a su caída a través de movimientos radicales como el anarquismo y el cantonalismo. Sin olvidarnos de las fuerzas de oposición conservadoras, carlistas y alfonsinos. Esto será aprovechado por el ideólogo conservador Antonio Cánovas del Castillo. Tras el golpe del general Pavía en enero de 1874, el general Serrano encabezó el gobierno y dedicó todos sus esfuerzos a poner término a la guerra carlista. Sin embargo, el principal problema para el gobierno de Serrano estaba en el partido alfonsino, acaudillado por este Antonio Cánovas del Castillo, un historiador conservador que venía defendiendo la restauración de la monarquía constitucional en la persona del hijo de Isabel II, es decir, el futuro Alfonso XII. Por entonces era cadete de la Academia Militar de Sandhurst en Inglaterra y sobre el que había abdicado en 1870. Este partido alfonsino era apoyado por la burguesía catalana, los círculos ligados al negocio en las colonias, sobre todo en Cuba, también algunos mandos del ejército. Ciertamente Cánovas pretendía restaurar la monarquía por la vía legal, pero el general Martínez Campos se adelantó. El 29 de diciembre de 1874, proclamó mediante un pronunciamiento en Sagunto a Alfonso XII. El 31 de diciembre se constituía una regencia bajo la presidencia de Cánovas y fue el 9 de enero de 1875 cuando ya Alfonso XII desembarca en Barcelona como rey de España. Por lo tanto, vemos cómo tras la efímera república se restauró la monarquía, como resultado de una doble acción: un movimiento civil encabezado por Antonio Cánovas del Castillo y una acción militar representada por el pronunciamiento del general Martínez Campos. El reinado de Alfonso XII será corto, ya que fallecerá en el 1885. Primeramente se casó con su prima María de las Mercedes de Orleans, que falleció a los pocos meses, y enseguida volvió a casarse, ahora con María Cristina de Habsburgo, con la que tuvo 2 hijas, y se encontraba embarazada en el momento en el que el rey muere en 1885. Por ello, podéis apreciar en la línea del tiempo cómo se establece la regencia de María Cristina, del 1885 al 1902. La coronación de Alfonso XII no habría sido posible sin el apoyo de Antonio Cánovas del Castillo, ya que había desplegado una intensa campaña de propaganda a favor del restablecimiento borbónico. Cánovas era un político de ideología liberal conservadora y va a construir los principios del sistema de la Restauración. Cánovas era partidario de mantener a los Borbones y el viejo sistema liberal antidemocrático basado en el sufragio censitario. Defendía, por tanto, la idea moderada de la soberanía compartida del rey y las cortes, en un punto intermedio entre el antiguo régimen y la monarquía democrática de 1869. Sin embargo, era consciente de que era necesario renovar el agotado programa de los moderados, y va a proponer los siguientes hitos. Alfonso XII debía reemplazar a la impopular Isabel II. Cánovas consiguió que la reina renunciara a sus derechos al trono en 1870. Había que terminar con las continuas intervenciones del ejército, fuente continua de inestabilidad política en España. Hay que crear un sistema bipartidista basada en que 2 partidos burgueses pacíficamente se fueran turnando en el poder. Por esta razón, él mismo creó el Partido Liberal Conservador, que debía sustituir al agotado Partido Moderado, y el conocido como Partido Liberal sería dirigido por un antiguo progresista, Práxedes Mateo Sagasta. Los primeros meses se medían entre la formación de este primer gobierno conservador de Cánovas y la aprobación de una nueva constitución, la de 1876. Cánovas buscaba asentar la monarquía, elaborando una constitución que permitiera gobernar a partidos políticos distintos y que acabara con los pronunciamientos. Hasta 1881 se conoce a este periodo como la dictadura de Cánovas, aunque con ello no quiere decir que Cánovas asumiera poderes excepcionales, simplemente que durante esta etapa Cánovas centra su atención en la consolidación del régimen dentro de su esquema político. Se redujeron las libertades y por la ley electoral de 1878 se volvía al sufragio censitario. Durante esta etapa también se logra poner fin a los conflictos bélicos que venían del sexenio, la guerra carlista y la guerra de Cuba.
En cuanto al carlismo, el cansancio de la guerra y el prestigio de este nuevo régimen, que fue reconocido por las potencias extranjeras, fueron fatales para el carlismo. En febrero de 1876, Carlos VII cruzaba la frontera, dando con ello fin al enfrentamiento. Como consecuencias de esta derrota carlista fue la abolición definitiva de los fueros vascos por la Ley de Julio de 1876, un paso hacia la unificación administrativa con el resto del Estado español. El final de esta guerra carlista también facilitó el envío de tropas a Cuba para acabar con esa insurrección cubana. Se va a firmar la Paz de Zanjón en 1878. Se va a dar una amnistía general y la libertad a los esclavos que lucharon con los insurrectos, porque la esclavitud será abolida en la isla, pero más adelante, en 1886. Fue en diciembre de 1875 cuando se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, de acuerdo a la ley electoral de 1870, por lo tanto con sufragio universal. Pero las elecciones que tuvieron lugar en enero de 1876 tuvieron una gran abstención. El gobierno se aseguró el triunfo con un 81% de los diputados y va a elaborar una comisión que va a crear la Constitución de 1876. Es una constitución muy ecléctica, que iba a servir a ambos partidos. Tiene influencias de la Constitución moderada de 1845, ya que la soberanía es compartida. El monarca va a adquirir un gran protagonismo en el sistema político. Tiene influencia de la Constitución democrática de 1869, ya que incorpora bastantes derechos individuales, pero será más o menos restrictiva dependiendo de quién esté en el gobierno, los conservadores o los liberales. El tema del sufragio quedó sin cerrar. El artículo 28 remitía de tal manera al método que determine la ley. Así, Cánovas, en la ley electoral de 1878, restableció el sufragio censitario. Más tarde, Sagasta, en 1890, recuperó el sufragio universal masculino. Otro punto importante que suscitó polémicas fue la cuestión religiosa. Finalmente se decidió una fórmula intermedia. La Constitución estableció un Estado confesional, aunque permitió el ejercicio privado de otras religiones. En cuanto a la división de poderes, el rey ejerce el poder ejecutivo a través del gobierno, pero las Cortes son bicamerales y el poder legislativo era compartido con las Cortes. El rey tenía derecho a veto absoluto sobre las leyes aprobadas por las Cortes y podía convocar, suspender o disolver las Cortes. El monarca, por tanto, se convertía en el árbitro del sistema. En resumen, aunque la Constitución es de carácter moderado, doctrinaria, es lo suficientemente elástica, ecléctica o flexible para ser aceptada por los progresistas. Lo que se pretendía era evitar que cada partido pretendiese implantar su propia Constitución tan pronto llegase al poder. Todos estos rasgos convirtieron al régimen de la Restauración en un modelo controlado por las élites políticas, sociales y económicas, sin la intención de extender la participación política al conjunto de la sociedad. Esto fue posible por la debilidad de la oposición, ya que el movimiento obrero todavía estaba en sus inicios y además era reprimido. El republicanismo se encontraba dividido y muy debilitado por el fracaso de la Primera República, y los nacionalismos catalán y vasco aún no habían adquirido la consistencia política necesaria. El sistema político de la Restauración se basaba en la existencia de dos grandes partidos, el conservador y el liberal, que coincidían ideológicamente en lo fundamental. Por ejemplo, ambos defendían la monarquía, la Constitución de 1876, la propiedad privada y la consolidación de un Estado liberal, unitario y centralista. Ambos partidos se nutrían de las élites económicas y de la clase media acomodada, y contaban con periódicos y centros distribuidos por el territorio español. Hasta 1898 el sistema de la Restauración se basó en la alternancia pactada y pacífica entre ellos. En cuanto a sus diferencias, los conservadores se mostraban más de acuerdo con el inmovilismo político y con la defensa de la Iglesia. Los liberales estaban más a favor del reformismo de carácter progresista y el laicismo. Pero en la práctica, la actuación de ambos partidos en el poder no se diferenciaba mucho, ya que existía un acuerdo entre ellos de no promulgar nunca una ley que forzase al otro partido a derogarla. El objetivo era asegurar la estabilidad del Estado. Las normas que favorecían esta alternancia política eran: la fuerza política más votada recibía la orden del rey de formar gobierno. Cuando el partido en el poder perdía la confianza de las Cortes, el rey mandaba llamar al líder de la oposición a formar un nuevo gobierno. Cuando esto ocurría,
El nuevo jefe de gobierno era cuando convocaba las elecciones con el objetivo de tener una mayoría parlamentaria para poder gobernar. El fraude en los resultados y los métodos caciquiles aseguraban que estas elecciones fuesen siempre favorables al gobierno que las convocaba. La aceptación de Sagasta y de ese partido liberal a este modelo diseñado por Cánovas es la prueba de la habilidad política de Cánovas del Castillo, capaz de asimilar a su sistema parte de los sectores sociales que antes habían sido identificados con el progresismo. Sagasta va a ser presidente del gobierno por primera vez entre 1881 y 1883. Va a tratar de modernizar el Estado. Por ejemplo, promueve la ley de asociaciones que permitió el arranque del movimiento sindical, amplió la libertad de prensa, también promulgó un código civil y restableció en 1890 el sufragio universal masculino. Este modelo bipartidista, o también conocido como turnismo, alcanzó su máximo desarrollo en 1885, cuando muere Alfonso XII. Conservadores y liberales firmaron un pacto, el Pacto del Pardo, por el que acordaron el turno de partidos. Esta situación se mantuvo durante toda la regencia de María Cristina de Habsburgo y la minoría de edad de Alfonso XIII. Como ya hemos visto, la alternancia en el gobierno se llevó a cabo a través de un sistema electoral corrupto y manipulador, que no dudaba en comprar votos, falsificar actas o medidas de presión sobre el electorado, valiéndose de la influencia y el poder político y económico de determinados individuos sobre la sociedad. Es lo que se conoce como caciquismo. El control del proceso electoral se ejercía a través de los ministros de la gobernación en el ámbito regional, los gobernadores civiles, los alcaldes y luego los caciques locales. Este fue uno de los lados más negativos de la Restauración, la restricción de la participación ciudadana. El caciquismo era asumido por Cánovas y Sagasta como una forma de estabilidad política. En una España especialmente rural, el caciquismo, basado en las relaciones de dominaciones clásicas del clientelismo del campo, va a significar el control de los resultados electorales. El cacique actuaba como mediador para lograr favores para una provincia, una comarca, un ayuntamiento, un grupo o incluso un individuo. Por ejemplo, la construcción de una carretera, la edificación de una escuela o la obtención de un puesto de trabajo. Cuando había elecciones, el cacique movilizaba a sus clientes, que para obtener el máximo número de votos, los compraba o los presionaba. Llegaban incluso a falsear las listas electorales o a manipular los votos obtenidos. El conjunto de todas estas prácticas fraudulentas en las elecciones recibió el nombre de pucherazo. Otro método fue el de atribuir ya los escaños de forma preconcebida, conocida como el encasillado. El caciquismo provocó que un sector importante de las clases populares no votasen en las elecciones, ya que las consideraban una farsa inútil. Ahora bien, este sistema caciquil era mucho más eficaz en las áreas rurales, muy apolíticas, desmovilizadas. En cambio, las zonas urbanas, donde la opinión pública y esa burguesía o clases medias, los votos eran más difíciles de controlar. El sistema político de la Restauración se benefició de la debilidad de la oposición, compuesta por una heterogeneidad de formaciones, pero esto no significó que no existiera. En la extrema derecha seguían estando los carlistas, defensores de esos valores religiosos y la monarquía tradicional con los fueros. Tras su derrota en 1876 se van a dividir en dos grupos, unos que van a rechazar el régimen de la Restauración y otros que ven más conveniente formar un partido político e intentar luchar dentro de la legalidad. En 1888 un grupo de carlistas va a formar el Partido Integrista. Los republicanos se encontraban a la izquierda, pero estaban muy desunidos tras la experiencia del sexenio democrático. Castelar lideraba el grupo de los posibilistas, es decir, aquellos que colaboraban con el partido de Sagasta, es decir, que participaban del régimen de la Restauración, lo cual constituía a su juicio la única opción posible. En cambio, Ruiz Zorrilla va a organizar incluso un pronunciamiento militar que fracasa en 1886. Salmerón y Pi y Margall también estaban divididos por su concepción de la República. Pi y Margall aspiraban a una república federal, y ambos van a tener gran influencia en las clases medias y en los trabajadores urbanos. Pero todas estas líneas del republicanismo van a desaparecer con el cambio de siglo y con el fallecimiento de sus líderes. Ruiz Zorrilla fallece en 1895, Castelar en el 99, Pi y Margall en 1901 y Salmerón en 1908. Con ellos va a desaparecer ese republicanismo histórico y se abre una nueva etapa dentro del republicanismo español. Entre las opciones de este republicanismo,
nos encontramos a Alejandro Lerroux, que va a formar el Partido Radical Republicano en 1908 y va a tener un fuerte protagonismo en Cataluña, ya con el reinado de Alfonso XIII. El movimiento obrero español adquirió madurez a partir del Sexenio Democrático. Recordad las dos tendencias de la primera Organización Internacional de Trabajadores, la AIT, que va a tener eco en España, principalmente a través del discípulo de Bakunin, Giuseppe Fanelli, que va a realizar una visita en España. En 1870 se creó en Madrid y Barcelona la sección española de la AIT, la Federación Regional Española. También hubo un núcleo madrileño de corriente marxista, que entró en contacto con el yerno de Karl Marx. Pero a los pocos días del golpe de Estado de Pavía, en enero de 1874, con la instauración de la dictadura de Serrano, un decreto disolvía las asociaciones dependientes de la AIT de trabajadores y las obligaba a entrar en la clandestinidad. Para 1874, el socialismo se limitaba a un reducido núcleo de seguidores de las ideas de Karl Marx, para quienes la Asociación del Arte de Imprimir servía de refugio. En mayo de aquel año, Pablo Iglesias fue llamado a presidir en Madrid la Asociación del Arte de Imprimir, que contaba con cerca de 250 miembros. Pablo Iglesias fue convenciendo a sus compañeros de la necesidad de pasar a la acción y formar un partido. El 2 de mayo de 1879, con ocasión de un banquete de la Fraternidad Universal celebrado en la calle Tetuán de Madrid, decidieron constituir el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y además crear una comisión encargada de redactar el programa y el reglamento. En su ideario destacan los objetivos marxistas, la conquista del poder político por la clase trabajadora, ya sea por la vía electoral, cosa improbable, o bien a través de la revolución obrera. Desde sus inicios quedó confirmado como un partido de clase, un partido exclusivamente obrero, que pretendía enfrentarse a los partidos burgueses en la lucha por el poder a través de las elecciones. Es importante remarcar que en 1888 se crea también el Sindicato Socialista, la UGT, la Unión General de Trabajadores, en un congreso celebrado en Barcelona. El PSOE y la UGT tuvieron en Madrid, Vizcaya y Asturias sus zonas de mayor influencia. En cambio, en Cataluña, Levante y Andalucía predominaba el anarquismo. Siguiendo las directrices de la socialdemocracia, el partido decidió participar en los procesos electorales, pero sus malos resultados hicieron que se aliaran con los republicanos. Esta conjunción republicano-socialista permitió a Pablo Iglesias ser elegido diputado a Cortes en 1910, lo que le convirtió en el primer socialista en el Parlamento español. En cuanto al anarquismo, ya hemos dicho que en 1874 vivía en la clandestinidad, pero en 1881 Sagasta permitió al anarquismo retornar a la legalidad. Esto significará la incorporación en masa de nuevos afiliados. Sin embargo, la nueva organización se va a ver afectada por una fuerte represión seguida del asunto de la mano negra en el campo andaluz, que se había constituido como una organización secreta, acusada de asesinatos. Llevó a la detención de cientos de personas en Jerez, Cádiz y Sevilla. En definitiva, se acusó de toda clase de crímenes al anarquismo andaluz y se quiso ampliar la culpa a los componentes de la Federación de Trabajadores de la región española. A finales del siglo, los anarquistas seguían siendo enemigos de la acción política, pretendían destruir el orden existente por medio del terrorismo y cometiendo atentados, lanzando bombas en lugares públicos, o bien asesinando al presidente de gobiernos, Cánovas del Castillo, en San Sebastián, en agosto de 1897. El objetivo era la destrucción del Estado, la abolición de la propiedad privada y la implantación del comunismo libertario. Desde 1900 se introdujo el ideario del sindicalismo revolucionario y se creó la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, que se va a expandir rápidamente por Cataluña y Andalucía. La Iglesia, por su parte, va a pretender crear una alternancia social al margen de las ideologías obreras, creando lo que se conoce como el catolicismo social. La Iglesia promovió la creación de círculos católicos obreros, que lograron arraigo en el mundo rural. A la oposición al sistema se sumaron los regionalismos y nacionalismos. Los había de tendencia moderada, como la creación de instituciones propias o la consecución de la autonomía para las regiones, y otros más radicales que pretendían lograr la independencia de sus territorios y formarse en auténticas naciones.
Estos movimientos estaban motivados por esa actitud centralizadora del sistema que ignoraba las particularidades del territorio nacional. El nacionalismo catalán emerge hacia 1830 dentro de ese contexto cultural del romanticismo. Va unido a un amplio movimiento cultural y literario conocido como la Renaixença. Su finalidad era la recuperación de la lengua y de las señas de identidad de la cultura catalana, pero al principio carecía de aspiraciones y de proyectos políticos, siendo sus objetivos puramente culturales. Ya el nacionalismo político catalán va a surgir durante el Sexenio Democrático, a través de ese federalismo de Pi y Margall, que reivindicaba una Cataluña integrada en un conjunto de estados españoles federados. Valentín Almirall fundó el Centro Catalano en 1882. El propio Almirall redactó el Memorial de Agravios, que fue presentado al mismo rey Alfonso XII. En este documento hacía una defensa de los intereses catalanes al favor del mantenimiento del derecho civil catalán y de la industria catalana muy temerosa del librecambrismo. Se denunciaba la opresión de Cataluña y reclamaba la armonía de intereses entre las regiones españolas. Sin embargo, otros escritores y pensadores eran partidarios de un nacionalismo catalán, pero de signo más tradicionalista, rural y antiliberal. En 1891 se crea la Unión Catalanista, que va a intentar unificar todas las tendencias en torno a esa burguesía nacionalista, ilustrada y conservadora. De allí saldrán las Bases de Manresa de 1892, con el que el regionalismo catalán se transforma en nacionalismo, e incluía un proyecto de estatuto de autonomía de carácter conservador y tradicional. Tras la crisis de 1898 se acrecentó el interés por parte de la burguesía catalana por tener sus propios representantes. En 1901 se formó el primer gran partido catalanista, la Lliga, liderada por Prat de la Riba y Francesc Cambó. En las elecciones generales de 1901, la Lliga ya triunfaba en Barcelona, pero también los republicanos de Lerroux. Empezaba a establecerse sencillamente un nuevo periodo en la historia política de Cataluña. El turno entre conservadores y liberales empezaba a romperse por la competencia de los regionalistas y los republicanos. La aparición del nacionalismo vasco se vio propulsada por el fuerismo y el proceso de industrialización. Los fueros vascos fueron abolidos en julio de 1876, tras la Segunda Guerra Carlista. Y a esto se le une la industrialización con todos los cambios económicos y la llegada de inmigrantes, que estaba afectando a la tradicional identidad vasca. Los vascos estaban ahora sujetos al pago de los mismos impuestos y al servicio militar comunes a todo el Estado. Es cierto que se estipuló un sistema de conciertos económicos en 1878 que le daba cierto grado de autonomía fiscal. Pero al ser un foco de industrialización, esto favoreció la llegada de inmigrantes hacia el País Vasco, con una fuerte reacción por parte de la sociedad vasca que actuó en defensa de su lengua y de su cultura. Para romper con esta situación surge el nacionalismo vasco creado por Sabino Arana. Defensor de la cultura autóctona vasca, consideraba que la inmigración ponía en peligro el euskera, las tradiciones y la etnia vasca. Al defender la pureza racial del pueblo vasco, adquirió una imagen de xenófobo. Sabino Arana formuló los principios del nacionalismo vasco y fundó el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, en 1894. Sus principios se basaban en la raza vasca como una raza superior a la española, la defensa de los fueros y de la religión. Dio el nombre de Euskadi a su patria vasca y se declaró independentista con respecto a España. Esta postura se suavizó tras su fallecimiento, aceptándose ya la vía hacia la autonomía. A partir de 1898, el nacionalismo vasco osciló entre el independentismo radical y la integración del País Vasco como una entidad autónoma dentro de España. Otros regionalismos como el galleguismo, valencianismo o andalucismo. La sociedad gallega, a diferencia de la catalana o la vasca, seguía siendo muy rural. El regionalismo fue más débil y tardío en Galicia, ya que la población gallega se vio obligada a migrar. Fue durante la última etapa de la Restauración cuando el galleguismo fue adquiriendo un carácter más político, aunque siempre fue minoritario. El valencianismo fue aún más débil. No solo rechazó el centralismo español, también rechazaba el nacionalismo catalán, ya que los catalanes consideraban a los valencianos parte de su comunidad lingüística y cultural. En Andalucía empezó a forjarse un andalucismo alrededor del Ateneo de Sevilla, al que Blas Infante dio un gran impulso a partir de 1910.
Como conclusión, podemos decir que el reinado de Alfonso III supondrá la crisis del sistema de la Restauración, al igual que el desastre del 98 lo fue para España. En esta última etapa se aprecia una división de los partidos del turno, provocada por la desaparición de esos líderes históricos y las disensiones internas. También un debilitamiento del caciquismo, paralelo al desarrollo urbano del país. Un desarrollo de la oposición política y social al régimen, republicanos, nacionalistas, socialistas y anarquistas. Entre 1922 y 23, la monarquía de Alfonso III tenía solo dos alternativas para mantenerse: o una democratización real del sistema, o el establecimiento de un régimen autoritario. A pesar de los esfuerzos por solucionar los problemas a través de medios civiles y constitucionales, el régimen derivó finalmente en una solución autoritaria, elemento clave en el desprestigio de la monarquía y su caída.